Listo, bueno, ya. Entonces, el nuevo elemento que vamos a revisar en esta clase es sobre la mano de obra, ¿sí? Vamos a hablar sobre la mano de obra directa, ¿no? Vamos a hablar sobre la mano de obra, no de la mano de obra directa, porque hay dos tipos de manos de obra, ¿sí? Hay mano de obra directa e indirecta, ¿ya? Por lo tanto, de la mano de obra vamos a ver lo que es la definición, cómo se clasifica la mano de obra. Vamos a ver cuál es el control o el sistema de control que se maneja para mano de obra. Dentro de este vamos a ver los objetivos que cumple la mano de obra, qué procedimientos de control se tiene que tener, cómo se debe preparar una nómina, el conocido rol de pagos, ¿sí? Vamos a determinar la preparación también de un rol de provisiones, cómo se costea la mano de obra, ¿no? En sentido de qué conceptos remunerativos se elabora un rol de pagos. Entonces, entre ellos vamos a ver lo que son los beneficios sociales, las jornadas de trabajo, qué beneficios sociales adicionales al sueldo y salario percibe, como son un 13º, 14º, fondos de reserva, vacaciones y otras definiciones remunerativas que podamos revisar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta temática, chicos? Vamos a definir los elementos del costo de producción, identificando los diversos métodos de evaluarlos, sí, correctamente a través del costo de producción por órdenes y resumirlos en estados de costos de producción. Vamos a ver el segundo elemento del costo, ¿sí? Vamos a ver el segundo elemento del costo. ¿Qué es la mano de obra? La mano de obra es considerada como el segundo elemento del costo. Sí, esta interviene dentro del costo de producción. Sí, este elemento se le define como el proceso de transformación de la materia prima. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de alguna manera interviene el ser humano para estructurarle a la materia prima en el producto que se quiera elaborar. Sí, a este elemento se le conoce como mano de obra. Sí, la mano de obra es el conjunto de pagos que se realizan a los obreros que han efectuado el trabajo en la actividad productiva. No, estos independientemente de las normativas existentes adicionales que establece en nuestro país para el pago de remuneraciones, en el caso de las entidades industriales, por ser netamente privadas, se rigen al Código de Trabajo. Por lo tanto, la normativa que vamos a revisar, sí, para la mano de obra es el Código de Trabajo. ¿Sí? Y dentro de esta normativa vamos a identificar algunos aspectos, ¿no? Como porcentajes, cálculos de revisión de todas las denominaciones remunerativas, sueldos y salarios, aportes personales, aportes patronales, 13º, 14º, fondos de reserva, vacaciones y otras remuneraciones. La mano de obra se la clasifica de dos maneras, ¿sí? Mano de obra directa y mano de obra indirecta. En el caso de la mano de obra directa, es la que está directamente relacionada con el proceso de transformación de un producto, ¿sí? Esta interviene directamente o está direccionado al proceso de producción. Es decir, por ejemplo, ¿quién participa en o tiene la función, por ejemplo, de la elaboración del producto? En el caso de la elaboración de zapatos, el que hace el corte, el que efectúa el armado, ¿sí? El que pega las plantas. Todas las personas que están directamente relacionadas con sus horas de trabajo en la producción, eso se llama mano de obra directa. No, en el caso de la mano de obra indirecta, en cambio, es aquellas funciones que cumplen ciertas personas, pero que no, su trabajo no es determinado o específico en el departamento de producción, pero de alguna manera es indispensable el uso de esa mano de obra, ¿no? Como por ejemplo, el supervisor de calidad, el diseñador del producto. Entonces, en algunos aspectos, algunos departamentos de producción,
es indispensable tener esa mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque permite, sí, no elaborar el producto como tal, pero sí influye en la producción, ¿no? Influye en la producción. La mano de obra directa es considerada como el segundo elemento del costo. La mano de obra indirecta es considerada como parte del tercer elemento del costo, es decir, forma parte de los costos indirectos de fabricación. ¿Estamos? ¿Sí? Chicos, Sí. ya. Sigamos. ¿Cuáles son los sistemas de control que se manejan dentro de las entidades? Primero, es bastante importante manejar un control de la mano de obra. Y el documento que nos ayuda o nos permite tener ese control de la mano de obra se llaman tarjetas de tiempo, ¿sí? Son tarjetas de tiempo. A ver, antes de iniciar con las tarjetas de tiempo, primero, es importante el control de la mano de obra. ¿Por qué? Porque todas las entidades, sean productivas, sean comerciales o de servicios, están compuestas por personas. Las empresas están compuestas por personas y de alguna manera cada uno cumple una función dentro de la entidad, ¿no es cierto? Sí, pero según la normativa, las leyes que rigen en nuestro país, dice que ese trabajo, esas horas de función que desempeñan dentro de la entidad, tienen que ser remuneradas, ¿no? Tienen que ser remuneradas. Por lo tanto, sí, es bastante importante tener el control de las horas de trabajo que mantienen, en este caso los obreros, dentro del departamento de producción en la elaboración de un producto, ¿no? Entonces, por ser importante esto de mantener un control, esto de por mantener el control y se torna esto importante, ¿sí? De alguna manera hay que buscar la forma de generar algún documento que contribuya a ello, ¿no? Que contribuya. Entonces, en este caso, ¿cómo es el documento que avala este control se llama tarjeta de tiempo, ¿sí? ¿Qué es la tarjeta de tiempo? ¿Qué es la tarjeta de tiempo? La tarjeta de tiempo no es más que un registro en el cual de manera diaria e individual por cada obrero se señalan las actividades o tareas realizadas o desempeñadas en un periodo de trabajo. En el caso de nuestro sistema de producción, que es por órdenes, ¿sí? Comúnmente, las tarjetas de tiempo funcionan, en este caso, en este sistema, funcionan por el producto elaborado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me piden elaborar una cierta cantidad de productos, pues las tarjetas de tiempo tienen que ser primero de cada obrero y cada obrero tiene que marcar las horas, ¿sí? O señalar las horas y las actividades que desempeñaron para esa orden de producción. Sí, entonces, estas tarjetas de tiempos son muy indispensables el uso de ellas dentro del sistema de control que se debe manejar en mano de obra. Tomando en consideración que ahí van ellos a poner si trabajaron 2, 3, 4 horas diarias en el proceso productivo de ese pedido, ¿sí? Entonces, las tarjetas de tiempo nos van a permitir ello. Otra cosa, otro documento que nos va a permitir mantener un control y de alguna manera valorar las horas de trabajo son las nóminas, ¿sí? Se tienen que preparar nóminas. Dentro de la preparación de nóminas, señores, estos son los conocidos roles de pago, ¿no? O también llamadas planillas, ¿sí? Existen también, por ejemplo, son también llamadas también hojas de provisión en el caso de los beneficios sociales, ¿no? Entonces, estas denominadas nóminas, ¿sí? Estas denominadas nóminas se tienen que elaborar ¿en base a qué? En base a las tarjetas de tiempo.
Pues, ¿por qué? Porque prácticamente en las tarjetas de tiempo me va a indicar, ¿sí? Me va a indicar cuántas horas, ¿sí? Cuántas horas asignó de su trabajo para cada orden de producción. Y ahí vamos a contemplar las horas trabajadas en el mes o en la quincena, según lo que el, la empresa desarrolle estas nóminas, ¿no? Porque las nóminas se pueden hacer semanales, quincenales, mensuales, ¿sí? Depende de la política de la empresa para la ejecución de los roles de pago y las provisiones. Entonces, prácticamente, sí, hay dos documentos que me van a permitir tener o manejar un control. Sí, primero, el primer documento, tarjetas de tiempo, me va a permitir saber cuántas horas trabajó en un proceso productivo un trabajador o un obrero. En el segundo, en cambio, la preparación de las nóminas o roles de pago me va a permitir saber el valor a cancelar, sí, y beneficios a cancelar a cada obrero, según el tiempo trabajado, ¿no? Y aquí también vamos a permitir determinar la hora trabajo. Sí, el valor hora trabajo. ¿Qué significa? Que vamos a saber que por cada hora cuál es el costo que tiene en haber utilizado esa mano de obra dentro de un proceso productivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué documentos se manejan, señores o señoritas, dentro de la mano de obra para llevar un control, un sistema de control? ¿Cuáles han sido los dos documentos principales? Tarjeta de tiempo y las nóminas. Sí, las tarjetas de tiempo y nóminas, ¿sí? Estos son los dos documentos que son indispensables para poder manejar un control. En el uno, como dice tarjetas de tiempo, controla el tiempo empleado por los obreros y en la preparación de las nóminas, llamados también roles de pago, en cambio, estos van a permitir tener un control de los pagos que se realiza a los trabajadores en base a las tarjetas de tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de mantener un control? ¿Cuáles son los objetivos de que se mantenga un control? A ver, antes de continuar, ya, sí, sí estoy bien, ya, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de mantener un control de la mano de obra? Los objetivos, primero, si ustedes tienen un control específico, ¿no? Cuando ya ustedes posiblemente ya sean profesionales en contabilidad y vayan a trabajar en una empresa industrial, ustedes con estos dos documentos que acabo de mencionar, van a poder mantener de alguna manera un control sobre el uso de las horas de trabajo de cada individuo o de cada operario, ¿no? Y con ese control, el contador lo que evita es, primero, el desperdicio de la mano de obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque se controla las horas de labor en un proceso productivo o en una orden de producción, ¿sí? Se evita desperdicios de la mano de obra. ¿Por qué? Porque si hay tiempos de ocio, sí, esos tiempos de ocio obviamente se los tiene que considerar. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene un horario de 160 horas, es decir, trabaja 8 horas diarias, de 160 horas trabaja en el mes, y de esas 160 horas, él aplicó solo ciertas horas para el proceso productivo, el resto de horas se consideran como tiempos de ocio. Entonces, ¿qué significa? Que voy a poder mantener constante cuál es el costo de la mano de obra y cuáles son los costos que no se deben considerar como mano de obra en el producto elaborado. Entonces, como les decía, vamos a suponer que un trabajador trabaja 160 horas, ¿no? Trabajando 8 horas diarias durante los 5 días de la semana. Si trabajare 160 horas y solo marca las tarjetas de tiempo que ha trabajado 100 horas, las 100 horas son horas productivas, mientras que las 60 horas son horas o tiempos de ocio. Entonces, comúnmente ahí se genera un control.
sobre las horas que sí se trabajó y sobre las horas que no se trabajó y se evita desperdicios. Otro de los objetivos de mantener un sistema de control sobre la mano de obra es también que se asigne costos eh, de la mano de obra sea más específico, ¿sí? En la asignación de los costos de la mano de obra. ¿Por qué? Como les decía, si dice que de las 160 horas ha trabajado 100 y de las 100 ha trabajado 50 en la orden de producción uno, 20 en la orden de producción 2 y 30 en la orden de producción 3, ahí yo puedo asignar los costos de manera más específica. ¿Por qué? Porque voy a contar que 50 horas aplico ese costo de ese trabajador para la producción uno, 20 horas para la producción 2, y especifico el costo de esas 20 horas y de las 30 horas para la orden de producción 3 especifico que cuál es el costo de esas 30 horas para aplicar como costeo en la orden de producción 3. Entonces, ¿qué significa? Que con esto permite asignar los costos de mano de obra, ¿no? De manera más específica, en base a los procesos o actividades que el trabajador haya elaborado. Otro de los objetivos es también ocuparse de pagar sueldos y salarios en forma oportuna, ¿no? Sí, porque si yo no hago roles de pago, prácticamente a veces va a generar confusión y no se permite que el pago se haga de manera correcta y oportuna, ¿no? Entonces dice, al realizar un control de la mano de obra, va a permitir que los sueldos y salarios se paguen de forma oportuna y correcta a los obreros, ¿no? Sí, obviamente siempre basándonos en la normativa que nos regule para el pago de remuneraciones. También obviamente vamos a poder, si manejamos un sistema de control, vamos a tener siempre en mente los requerimientos legales que se requieren para contratar un personal, ¿no? En este caso, los obreros. Proporcionar también una base de preparación de informes en sentido de la mano de obra. Entonces, esos son los objetivos que se persiguen. Ahora, dentro de las remuneraciones, ¿sí? Dentro de las remuneraciones, en base al costeo de la mano de obra se basa en algunos aspectos, ¿no? No es como la materia prima. La materia prima, ¿cuáles eran los costos que nosotros determinábamos, señores? El costeo de la materia prima en base a qué lo entendíamos como tal. Hablen, señores. Andrea, no se me pierda. ¿Cuáles eran los costeos que tomábamos en consideración para la materia prima? Las cargas vinculadas Correcto. El valor principal más las cargas y el valor vinculadas. principal. ¿Se acuerdan? Esos Sí, eran los costeos que tomábamos en consideración para la materia prima. Ahora, ¿cuáles son los costeos que se consideran para la mano de obra? Para la mano de obra se consideran todo lo referente a sueldos y salarios, horas extras, cómo es el aporte patronal, el fondo de reserva, 13º, 14º sueldo y vacaciones. Miren, todos esos son costos que nosotros tenemos que tomar en consideración para determinar el costeo de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, en el caso del rol de pagos, ¿cómo está estructurado el rol de pagos? El rol de pagos está estructurado con ingresos y deducciones para el trabajador. En el caso del rol de pagos, ¿sí? Como ingresos, como beneficios, en el rol de pagos, un trabajador tiene su sueldo más sus horas extras, ¿no? Que estos dos conforman sus ingresos. En el caso del aporte personal y la retención en la fuente del impuesto a la renta y otras deducciones, conforman las deducciones que se les realiza a los trabajadores, ¿no? Sí, o por hablar más específico, son los descuentos que se realizan a los trabajadores de sus ingresos totales, ¿sí? En cambio, en el caso de la provisión de beneficios sociales, todos los que están mencionándose aquí,
¿sí? Todos los que están mencionándose aquí son beneficios adicionales a su sueldo y salario que percibe un obrero. Es decir, que aparte de su sueldo recibe un aporte patronal. Aparte de su sueldo y de sus horas extras, percibe un fondo de reserva, un 13º sueldo, un 14º sueldo y vacaciones. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se considera como beneficios? Primero, los beneficios que tiene un trabajador son algunos, ¿no? Y en nuestro país, comúnmente el obrero, el trabajador, si nos basamos en el Código del Trabajo, sí, los beneficios son los derechos que tiene un trabajador, ¿no? En estos beneficios se incluyen los seguros de enfermedad, seguros de enfermedad, entre ellos podemos tener de maternidad, invalidez, vejez, muerte y riesgos, es decir, todos los derechos de seguro, de seguridad, ¿sí? Todos estos beneficios tienen los trabajadores, ¿no? Cuando nos basamos en el Código de Trabajo. Quienes están bajo el Código de Trabajo dice que los beneficios son uno de los derechos es del seguro, ¿no? Seguro que está conformado por seguridad en enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y riesgos de trabajo. Otro también dice que prácticamente también los trabajadores son beneficiarios de los aportes. En primera instancia, a este seguro mencionado, sí, a este seguro por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte o riesgos de trabajo, dice que a estos seguros una parte se concede el pago la entidad y otra parte concede el pago el mismo trabajador, ¿no? Siendo que el aporte que hace el afiliado o el trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será del 9,45, mientras que el empleador considerará un aporte del 11,15 del salario del trabajador. Es decir, que en el caso del beneficio de derecho de seguro, ¿sí? Tiene dos aportes que efectuar tiene que efectuar una parte el trabajador y una parte el empleador. Otro beneficio que comúnmente perciben los trabajadores y es el principal y es por el que entran a trabajar, dígame. ¿Puede repetir los porcentajes, por favor? Ya, bueno, en la práctica sí les voy a dar tranquilos, ¿no? Ya. Ya, sí les voy a dar, no se preocupen porque esto sí vamos a ver en la práctica también. Ahorita lo que estoy es solo resumiendo la parte teórica, pero repito, el aporte personal que realiza el trabajador a esto de mantener una seguridad social es el 9,45, ¿sí? Mientras que el aporte que realiza el empleador es del 11,15. Gracias, Inge. Ya. Ahora, adicional como beneficio que recibe el trabajador y es por el que cualquier trabajador eh, efectúa una labor, es su sueldo y salario. Y este la principal remuneración que percibe un trabajador, ¿no? El sueldo y salario dice que no tiene que ser o tiene que ser fijada en un salario básico unificado. Salario básico unificado que se modifica cada año, ¿sí? Para el 1 de enero del 2024, el salario básico unificado de un trabajador es de $460 de los Estados Unidos de América, ¿sí? El valor a percibir como salario básico unificado para el año 2024 está considerado el valor de $460, ¿no? Entonces, ese es el valor considerado como salario básico unificado. Pero ahora, esto no es una camisa de fuerza. Tomemos en consideración que cada entidad, como sueldo y salario, ¿sí? Como sueldo y salario paga una remuneración que tiene que ser superior a los $460. O sea, lo mínimo puede ser 460, pero lo máximo puede ser el valor que considere el empleador. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta aquí.
Ya. Ahora, el trabajador, porque de alguna manera, si se extienda en su horario de trabajo, ¿sí? Percibirá horas extras. La jornada máxima de labor será de 8 horas diarias, ¿no? Según el capítulo 5 del Código de Trabajo, en el artículo 47, menciona que la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, ¿sí? Es decir, que no se excederá de las 40 horas semanales, ¿sí? Y que el tiempo máximo efectivo de trabajo en una situación de subsuelo es de 6 horas diarias, ¿no? Repito, según el Código de Trabajo, cuáles son las horas o la jornada de trabajo que tiene que cumplir un trabajador? Es de 8 horas diarias, ¿sí? 40 horas a la semana. Pero si en caso de que trabajare alguien en una condición de subsuelo, ¿qué significa? Que trabaje en un subterráneo, dice que la labor de esa persona, ¿sí? Tendrá como horas máximas de jornadas de trabajo de 6 horas, ¿sí? Estamos, ya. Ahora, dice, pero en caso de que existan horas adicionales a las 8 horas mencionadas, esas serán pagadas como como horas trabajadas adicionales, ¿no? A eso le llamamos horas extras, ¿sí? Las horas extras contamos con horas suplementarias y horas extraordinarias, ¿no? Horas suplementarias y horas extraordinarias, ¿sí? En el caso de las horas suplementarias, estas primero no pueden exceder de las 4 horas en un día, ¿sí? Ni de 12 horas en la semana. ¿Qué significa? Que aparte de las 8 horas diarias, en un día puede cumplir con horas suplementarias hasta de 4 horas adicionales, ¿sí? Pero en la semana, si dice que la hora normal de trabajo, la jornada normal de trabajo es de 40 horas, dice que en la semana no se puede exceder de 12 horas adicionales a horas suplementarias, ¿sí? De horas suplementarias. Las horas suplementarias, señores, ¿cuándo se consideran horas suplementarias? Las horas suplementarias tienen lugar durante el día hasta las 24 horas. En el caso de, por ejemplo, si yo trabajo hasta las 6 de la tarde y me quedo hasta las 10 de la noche, son horas suplementarias, ¿sí? Son horas suplementarias. Las horas suplementarias se deberán pagar un adicional del 50%, es decir, que tendrán un recargo del 50%, sí, a la hora de trabajo en el caso de ser suplementarias, ¿no? Estas horas estarán comprendidas entre las 24 horas y las 6 horas, ¿sí? Ya, en el caso, perdón, de hasta las 24 horas. Si en el caso de que un trabajador trabajare desde las 24 horas hasta las 6 horas, el trabajador tendrá derecho a un 100% de recargo y estas se llamarán horas extraordinarias, ¿sí? Escucharán, las horas suplementarias es cuando se trabaja hasta las 24 horas del mismo día. ¿Cuántas horas máximo puede trabajar en el día un trabajador adicionales? Son 4 horas más de las 8 horas, ¿sí? Y si trabaja en horario hasta las 24 horas, se llaman horas suplementarias, ¿sí? Pero en el caso de que haya labores efectuadas desde las 24 horas hasta las 6 horas, ¿sí? Esas ya no se considerarán como horas suplementarias, sino como horas extraordinarias. En el caso de las horas suplementarias, el recargo es del 50%. En el caso de las horas extraordinarias es de un 100%. ¿Sí?
Además de eso, también se consideran como horas extraordinarias, horas trabajadas en días de descanso obligatorio, ¿sí? El trabajo, ahí ya quedaría en pacto, ¿sí? En impacto entre las dos partes, entre el trabajador y el empleador. Si en caso de que les hicieran trabajar más de 40 horas a la semana, esas horas serían suplementarias en el horario que acabo de mencionar. Si esas horas, a partir de las 40 horas semanales que son normales de trabajo, les obligan a trabajar en fines de semana o días que son de obligatorio descanso, ¿sí? Feriados, esas se llamarán horas extraordinarias. Entonces, considerándole como un 100%. Vamos a suponer que a mí me llaman a trabajar. Yo trabajo comúnmente de lunes a viernes. Trabajo 8 horas diarias y me llaman a trabajar un sábado en la mañana 4 horas. Esas horas, como son mis días de descanso, yo no consideraré como una hora suplementaria, sino como una hora extraordinaria, ¿sí? Lo mismo sucede en feriados, ¿no? ¿Sí? En el caso de que se trabajare en feriados, ¿sí? Que son considerados a nivel nacional obligatorios de descanso, sí, también, si se trabaja en esos días, se pagará el 100% de recargo, ¿sí? Estamos. En el Código de Trabajo dice que la forma de calcular las horas extras consiste en dividir la remuneración mensual percibida por el trabajador para 240 horas. ¿Por qué? Ahora, escucharán lo que les voy a mencionar. El trabajador dice que un trabajador tiene que tener obligatoriamente 3 veces 8 en el día. Sí, escucharán, 3 veces 8 en el día. ¿Qué significa? 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para la alimentación. No significa que las 8 horas se van a alimentar, no. Entonces, prácticamente el trabajador en un día normal de 24 horas, 8 horas son las que debe laborar, ¿sí? Normalmente tiene que laborar 8 horas diarias. En el Código de Trabajo menciona que 8 horas diarias, máximo 5 días a la semana. ¿Qué significa? Que trabajarán 40 horas semanales, ¿sí? Dándoles como condición en el Código de Trabajo al empleador de que 16 horas en la semana sean de descanso. Es decir, que las 8 horas sea de lunes, sea de martes, sea de miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, domingo, pero de esos 7 días tiene que darle 2 días para que descanse o 16 horas de descanso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente, señores, no trabajamos o no somos contratados nosotros por 8 horas diarias, 40 horas a la semana, 160 horas al mes. El trabajador es considerado para ser trabajador de una entidad durante 240 horas al mes, por la condición que les estoy explicando. ¿Por qué? Porque el trabajador de una empresa es de 7 días, porque a usted no le dicen yo le contrato el lunes y termino el contrato el viernes y de nuevo le aperturo un nuevo contrato para el lunes y le vuelvo a cerrar el viernes. ¿No es cierto que no es así? El contrato a ustedes les hacen de forma continua y les mencionan que ustedes tienen que trabajar durante 30 días en el mes, contablemente, ¿sí? Pero con la condición de darles cada semana el descanso de 16 horas de trabajo, es decir, 2 días a la semana. ¿Sí? Estamos. Por lo tanto, si dice que somos trabajadores de 30 días al mes y se supone que nosotros deberíamos tener una condición de trabajo de 8 horas, ¿por cuántas horas nos contratan al mes comúnmente? 3 por 8, 24.
Son 240 horas que nosotros deberíamos laborar, porque nosotros somos trabajadores de todos los días, es lo que dice el Código de Trabajo. Trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero en el Código de Trabajo, en su artículo dice, 2 días a la semana usted tiene que darle descanso obligatorio. Puede ser sábado, domingo, puede ser lunes, martes, puede ser miércoles, jueves, puede ser martes, miércoles, puede ser viernes, sábado, según la condición que ustedes pacten en el trabajo a elaborar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, el trabajador labora 160 horas, pero él es pagado por 240 horas. ¿Estamos claros esta partecita? ¿Sí? Entonces, la remuneración no se divide para 160 horas, la remuneración se divide para 240 horas. ¿Sí? La remuneración se divide para 240 horas y ahí nosotros tomaremos en consideración el valor hora de trabajo. ¿Sí? El valor hora de trabajo. A eso, en el caso de las horas suplementarias, adiciono el 50%, es decir, si pago $10 la hora, en horas suplementarias no tendré que pagar a $10, tendré que pagar al 15 porque dice que tiene un recargo del 50%. En el caso de las horas extraordinarias, si percibiera por cada hora $10, en horas extraordinarias yo le tendría que pagar al trabajador $20, porque dice que en horas extraordinarias tiene un recargo del 100%. ¿Estamos? Digan algo, pues. Entendido, Inge. Ya. Esto ya les deben haber explicado, ¿no es cierto? Sí, está súper claro eso. Sí les deben haber explicado. En contabilidad, me imagino que general, en contabilidad 1 o contabilidad 2 les deben haber dado esto de las remuneraciones. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? En Hablen, hablen. legislación, Inge, Mandé. en legislación nos dieron código de trabajo y nos hablaron de todo esto. Ah, ya. Ya, bueno, pero yo les estoy hablando más rapidito. Ya vamos a hacer la parte práctica mañana. Me digo el jueves. Bueno, en el caso del 13º es una remuneración extra que percibe el trabajador. Sí, la 13ª remuneración también es denominada el bono navideño. Es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia, ¿no? Todos los trabajadores en relación de dependencia, bajo relación de dependencia, perdón, reciben esta remuneración extra denominada bono navideño. Sí. Esta remuneración es equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubiesen percibido durante el año calendario. ¿Sí? En el caso del 13º sueldo, sí puede percibirse hasta el 24 de diciembre si acumula, pero si mensualiza, tendría que pagarle mes a mes del empleador la 13ª remuneración, ¿no? La 14ª remuneración es también denominada bono escolar. Sí, esta remuneración es una remuneración básica unificada, ¿no? El cálculo del 14º sueldo se lo realiza de una remuneración, la 12ª parte, sí se calcula de la 12ª parte de una remuneración básica unificada. Si se mensualiza, se paga mes a mes. Si no se mensualiza y se acumula, los trabajadores de la costa y de la región insular percibirán, será calculada desde marzo 1 hasta el 28 de febrero. Sí, y se pagará en marzo, ¿sí? Mientras que los trabajadores de la sierra, si acumularen, tendrían que ser calculado su 14º sueldo, será considerado el cálculo desde agosto 1, perdón, del año anterior hasta julio del 31 del año en curso, ¿sí? Y se pagará en agosto esta remuneración, ¿sí? Esta remuneración pagarán en agosto cuando es acumulada. Cuando es mensualizada, mes a mes generan el pago, ¿sí?
En el caso de los fondos de reserva en nuestro país es un beneficio que tienen derecho todos los trabajadores, igual que tienen relación de dependencia. Esta remuneración denominada fondos de reserva, ¿sí? Será percibida posterior a su primer año de trabajo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el trabajador o servidor público trabajando, trabajado un año, de manera concurrente, no se le cancelará el fondos de reserva, sino hasta el 13º mes de trabajo. Es decir, que si yo ingreso a trabajar hoy, 25 de mayo del 2024, hasta el 25 de mayo del 2025, a mí no me pagarán ningún fondo de reserva. Pero a partir del 25 de mayo del 2025, a mí ya me tendrían que generar el cálculo de la remuneración denominada fondo de reserva. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el cálculo de este fondo de reserva? Tendrán derecho al pago mensual del fondo de reserva por parte del empleador en un porcentaje equivalente al 8,33% de la remuneración. ¿Sí? Es decir, que de la remuneración pagada por el empleador se calculará el 8,33%, ¿no? ¿Sí? Este se percibirá a partir del 13º mes de trabajo. En el caso de los fondos de reserva, el recaudador es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el recaudador del fondo de reserva de los empleados, obreros y servidores públicos, ¿no? Vacaciones anuales. Las vacaciones anuales tienen derecho todos los trabajadores, ¿sí? Es decir, que bajo el Código de Trabajo menciona que todo trabajador sí tendrá un descanso remunerado, ¿sí? Un descanso remunerado. Cuando hayan cumplido un año de trabajo, tendrán derecho a vacaciones o a descanso remunerado cuando hayan cumplido un año de trabajo, ¿no? Es decir, con el mismo empleador, o sea, trabajando bajo relación de dependencia con el mismo trabajador. En caso, ¿sí? De que no se cumpliera, ¿sí? Un año de servicio, al trabajador se le deberá cancelar la parte proporcional de las vacaciones no gozadas, ¿no? Todo trabajador tiene derecho a, al cada año o anualmente percibir un periodo de vacaciones o de descanso remunerado de un periodo ininterrumpido de 15 días de vacaciones, ¿sí? Incluidos los días no laborables. ¿Qué significa? Que 15 días incluidos fines de semana, feriados, serán considerados como días de vacaciones, ¿no? Repito, todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente un periodo ininterrumpido de 15 días de vacaciones, ¿sí? Pero en el caso de trabajadores que hayan prestado su contingente o servicio para una empresa más de 5 años, este tipo de trabajadores gozarán de un día adicional, sí, un día adicional de vacaciones por cada año excedente. ¿Qué significa? Que si yo trabajo 5 años, hasta los 5 años yo percibiré 15 días de vacaciones. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Pero en el 6º año ya no recibiré 15 días de vacaciones, porque la normativa dice que se adicionará un día de vacaciones, ¿no? Excedente en el caso de haber trabajado más de 5 años. Entonces, si yo trabajo 6 años, ya recibiré 16 días. Dice, pero por cada uno de los años excedentes. Entonces, si trabajo 7 años, yo percibiré 17 días de vacaciones. Si trabajo 8 años, percibiré 18 días de vacaciones y así sucesivamente hasta cumplir
el máximo de percibir vacaciones de 30 días, no más, ¿sí? Hasta lograr percibir 30 días de vacaciones. Entonces, ¿qué significa, señores? Que prácticamente para percibir 30 días de vacaciones tendré que trabajar bajo un mismo empleador 20 años. Mantenerme trabajando con el mismo empleador 20 años para percibir los 30 días de vacaciones, ¿no? El periodo del cálculo de vacaciones es por años de servicio, ¿no? Por años de servicio. Las vacaciones comúnmente se toman en consideración según el tiempo en días percibidos por el descanso remunerado o por las vacaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, si recibo 15 días de vacaciones, serán 24 dividido para 24 la remuneración, considerando que tiene 24 veces 15 cada año, ¿no? En caso de percibir 16 días de vacaciones, tendré que buscar las veces que sean concurrentes 16 días en el año, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. Sí, profe, de los fondos de reserva quería preguntarle algo. Dígame. También hay cómo pagarle eso de manera mensual, tengo entendido. Sí, ¿O también no? se puede mensualizar. Sí, correcto. Ay, Sí, sí, ay, se ya solo puede esto quería mensualizar. saber. Sí, el fondo de reserva se puede mensualizar. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, señores. No, está claro, profe. Ya. Entonces, bueno, esto ya ustedes han revisado de manera teórica. El día jueves ya vamos a revisar de manera práctica. Vamos a empezar con las prácticas sobre el segundo elemento del costo, ¿no? Y ahí se les va a indicar cómo es lo que tenemos que elaborar un rol de pagos, cuál es la forma de manejo de tarjetas de tiempo, ¿sí? Y todo lo que incurre en un sistema de control de mano de obra. Entonces, para concluir, ¿sí? La mano de obra primero es el segundo elemento del costo, como les había mencionado. Sí, esta mano de obra es la que genera la transformación de la materia prima para formar un producto elaborado, ¿no? La materia prima y la mano de obra, señores, se llama costo primo. Es decir, el costo primo está integrado por materia prima directa y mano de obra directa, ¿no? Este elemento es indispensable. ¿Por qué es indispensable este elemento de la mano de obra? Porque sin la labor del hombre, ¿sí? No se podrá generar afección en la materia prima para poderla transformar, ¿no? Entonces, el hombre con su labor es la que hace los cambios en la materia prima para poder transformarle en un artículo terminado o en un artículo elaborado o producido. Sí, entonces tomemos en consideración que la materia prima directa y la mano de obra directa son elementos indispensables, ¿no? Que no deben faltar en un proceso productivo. Por eso tiene independientemente su tratamiento contable, ¿sí? Tiene independientemente su tratamiento contable. Señores, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla para yo poder resolverla. Algo que me olvidé de mencionarles es la retención en la fuente del impuesto a la renta, que es comúnmente una deducción que se realiza en el rol de pagos. De esto no me habla el Código de Trabajo, de la retención en la fuente del impuesto a la renta en relación de dependencia. Esto me habla el Servicio de Rentas Internas, que dice que quien supere la fracción básica anual, ¿sí? De los ingresos percibidos en un año, sí, deberá pagar un impuesto que se llama impuesto a la renta, ¿no? En relación de dependencia. Esto, el cálculo de la retención en la fuente del impuesto a la renta comúnmente se lo realiza en sentido de la tabla que cada año formula el Servicio de Rentas Internas para su cálculo. ¿Sí? ¿De qué depende el cálculo del impuesto a la renta? Depende del monto de la remuneración. ¿Sí? Repito, depende del monto de la remuneración. Es decir,
que si percibe más de $1,000, de hecho que tiene que pagar impuesto a la renta, ¿no? Bueno, ya vamos a ver las tablitas para los cálculos de todos estos valores que dice que hay que calcular en un rol de pagos o en un rol de provisiones. Todos estos veremos en una próxima clase que es que vamos a realizar el ejercicio práctico de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, bueno, si ya no tenemos ninguna pregunta, yo me quedo hasta aquí. ¿O si tenemos alguna pregunta? Hablen. No, Inge, de mi parte. Ya, bueno. Entonces, hasta aquí me quedo yo en la clase del día de hoy.